Buenos días. ¿Me escuchan todo bien? Sí. Bueno, creo que mi ponencia va a sintetizar un poco muchos de los temas que hemos estado hablando. Espero que nos ayude un poco a poner en perspectiva varias de estas cosas que han sido muy interesantes, trabajos recientes que ha estado haciendo el museo, y espero que hacer un pequeño aporte, sobre todo a una escala macro-regional. Digamos, el título de esta ponencia se relaciona precisamente con esa idea de no ver tanto las partes aisladas que nos pueden confundir y hacer olvidar realmente cómo el sistema pudo haber funcionado. Entonces vamos a ver eso a una escala amplia geográfica y a una escala temporal también bastante amplia. Como han mencionado los compañeros anteriormente, la zona de Limón, o el Caribe en general, incluyendo el Caribe de Nicaragua y el Caribe de Panamá, es una región poco investigada, una región, o por lo menos con investigaciones muy variables, zonas que están se conocen bastante bien, especialmente a nivel de sitios arqueológicos, y zonas que tienen muy poca investigación. Entonces yo no voy a extenderme con esos antecedentes que ya se los han presentado, pero destacar sí el tamaño realmente extenso de la zona Caribe, ¿verdad? La provincia de Limón cubre todo el Caribe, es en realidad bastante extensa y con mucha variabilidad, más de lo que creemos. Para poner esto en perspectiva, quiero enfocarme especialmente en estas tres zonas que están marcadas con un cuadrado. Esta es la zona de la que habló Ricardo, la línea vieja. Esta es la zona acá al sur de Moín, y esto es el Valle de Talamanca. Acá, nada más para referencia, les voy a mencionar un poquito lo que está sucediendo en las zonas bajas de Pérez Celedón, del Chirripó, nada más como para contrastación, pero considero que para nosotros es interesante considerarlo como una región relacionada, como ha propuesto, por ejemplo, Alejandra Bosa, mencionando que esto es parte de la Gran Talamanca. Por lo menos en tiempos históricos hay mucha relación entre estas zonas que estaban siendo ocupadas por indígenas Cabeco. Empezamos acá con justamente la zona de la que les habló más en detalle Ricardo. Yo simplemente quiero destacar acá dos cosas. Este cuadro está marcando un área de unos 15 por 15 kilómetros, o sea, un poquito más de 20 kilómetros cuadrados, y ven que pueden marcar gran parte de estos sitios que se han registrado, no de manera sistemática, sino por diferentes trabajos independientes, digamos, o no relacionados unos con otros, no es una misma prospección geográfica, pero entonces pues no se puede decir para nada que estos sean todos los sitios arqueológicos que hay en la zona, pero podemos ver algunos patrones interesantes lineales a lo largo de los ríos. Pienso que cuando se haya, ojalá que si Ricardo Vázquez logra prospectar esta zona que él menciona de hasta 50 kilómetros, que puede haber sido de 50 por 50, ¿verdad? El área del AER, podamos tener más claro ese patrón y empezar a ahondar en también la complejidad temporal que puede tener eso. Vemos entonces acá, por ejemplo, la relación de las Mercedes con otros sitios que también tienen arquitectura. Varios de estos probablemente están en la esfera política del cacicazgo y funcionaron como centros administrativos locales. Esto no significa que podamos hablar de un cacicazgo como si fuera una unidad política moderna en que hay un control realmente geopolítico sobre un territorio, ¿verdad? Podemos hablar de que hay influencia, y lo que hay son diferentes mecanismos por los cuales las élites, o por lo menos ciertos individuos o clanes lograron ejercer control e influencia. Vamos a ver un poco después cómo estas digamos, formas de organizar
políticamente la sociedad pueden haber variado. Acá, digamos, la posibilidad de que este lugar como Anita Grande realmente corresponda, y yo pienso que sí, lo vamos a hablar un poquito más, a otra región que eventualmente pudo haber en algún momento del tiempo sido dominada, pero en otros momentos pudo haber dominado, o estuvieron en conflicto en algunos momentos y pudieron haber estado como aliados en otros. Estamos hablando de periodos de miles de años. El sitio Las Mercedes, que nos mencionó ahorita Ricardo, pues tiene fechamientos de construcción para un periodo bastante concreto en uno de los centros monumentales, pero algunos otros que se han conocido como digamos Guayao o Rivas tienen ocupaciones a veces de cientos de años, que también nos habla de mucha estabilidad, una estabilidad interesante que ha sido fechada incluso pues con fechas absolutas. Esta otra zona en contraste es también de la que habló ahora Juan Vicente. Ellos estudiaron este sitio Moí y la isla, ¿verdad? Vemos también un patrón que todavía es muy preliminar, ¿verdad? Acá tampoco se puede decir que esto represente para nada la totalidad de los sitios, pero vemos unos asentamientos lineales riberinos que son muy interesantes y posteriormente lo voy a destacar. Esto, aunque no estemos viendo, digamos, una totalidad de sitios, sí creo que es rescatable la baja densidad. La baja densidad es algo que todavía no es, o sea, es exagerado en este mapa, pero que efectivamente, incluso si hacemos prospecciones más intensivas, vamos a notar también ese patrón de baja intensidad. Podemos comparar eso, como les digo, con la zona de Rivas y el piedemonte del Cerro Chirripó, una zona que acá en las partes que se ven de color amarillo son más quebradas, y zonas de valle aluvial, de llanura aluvial que presentan bastante concentración de la ocupación. Sin embargo, Rivas, que es el centro con arquitectura en piedra y muy denso, digamos, las casas estaban realmente pegadas unas con otras, es más bien aquí arriba. Parece que también de acá tenemos información que si acá está todo junto, todos los periodos juntos, si dividimos esto en diferentes periodos, vamos a notar que las dinámicas fueron muy cambiantes, que para digamos, periodos anteriores estuvo la zona incluso dividida en pequeños casi cascos o unidades políticas, al menos, por lo menos aldeas importantes con su área de influencia que estaban en competencia unas con otras, incluso a esta escala pequeña. Posteriormente, con el surgimiento de Rivas, hay información geográfica que nos permite interpretar que la zona se integró. Vamos a hablar un poquito más de esto para otros ejemplos. Hay que destacar, eso sí, que la complejidad temporal realmente es mucha. Estamos hablando de periodos de miles de años, y acá lo que estamos viendo de manera muy simplificada es un palimpsesto, una acumulación de ocupaciones que realmente ocurrieron no sincrónicamente, sino diacrónicamente. Es lo que les mencionaba ahorita, de que si ya lo vemos por periodo, hay diferentes organizaciones que se pueden notar, se pueden ver que hay momentos en que realmente pudo haberse desintegrado un cacicazgo, pudo haber vuelto a surgir, etc. También, en cuanto a la escala temporal, quería destacar, igual que en la geográfica, que tenemos que tener una perspectiva amplia, necesitamos una perspectiva temporal diacrónica amplia y que no se rija por falsos límites. Digamos, igual que la geografía política actual, por ejemplo, la frontera con Panamá nos puede afectar, y las investigaciones, y actualmente, como mencionó Francisco, no conocemos partes de la cuenca del Zigzagola simplemente porque están del lado panameño, o a veces nosotros mismos nos limitamos a tomar como referencia datos que son de otros países. Igual pasa con la escala temporal. Los arqueólogos tendemos a de pronto terminar en el periodo de contacto, y si bien hay muchas diferencias, yo pienso que tenemos
es más interesante seguir y ver cómo esa historia cultural va cambiando y se va moviendo, y ocupar eso y ser, digamos, analizar nosotros ya todos procesos de larga duración que son muy interesantes y a los que me voy a tratar de referir un poco ahora. Este es un mapa de 1898 para un censo que hizo Krautweg, un misionero alemán en Bajo Urén, en el Valle de Talamanca. Él hizo estos mapas de diferentes brazos del río, registrando más o menos, con varios problemas que hay, las personas que vivían en estas casas. Cada uno de estos puntitos son casas y hay un registro aproximado con algunos problemas, porque el objetivo de él no era hacer un censo moderno, ¿verdad? Él tenía sus propios intereses digamos, religiosos para cómo lograr conocer la zona y catequizarla. Vemos acá también este patrón de asentamiento lineal. Yo junté varios de estos mapas que están por separado para tratar de hacer uno que tengamos ya unificado y a la misma escala que los otros. Ven este cuadrito, que es la misma región que habíamos visto en los anteriores para periodos arqueológicos. Lo podemos ver acá para este periodo más reciente, ¿verdad? Finales de 1800. Cada uno de estos triangulitos representa entonces un rancho, y vemos que igual tienen un asentamiento pues lineal en las cercanías de los ríos, aprovechando probablemente también la topografía y pues que son comunidades que también hacen agricultura, pues se ven beneficiadas también de posibles suelos. Pero todo esto son cosas que tenemos que seguir estudiando. Una cosa que quería destacar es que realmente, a pesar de que sí hay un patrón disperso, que también tenemos que entenderlo en la coyuntura histórica del momento, o sea, con un crecimiento demográfico muy lento, afectado por enfermedades, digamos, son sociedades que se están adaptando a situaciones nuevas, nuevas de cientos de años en este caso, de la influencia de las enfermedades, pero por lo menos en una perspectiva de arqueólogos decimos que es algo que no necesariamente estaba pasando en tiempos precolombinos. Acá hay digamos, como Alejandra Bosch ha destacado, quizás ya no había una caída demográfica tan fuerte, pero tampoco había crecimiento. Había una especie de estancamiento que le permitía a estas sociedades tener una voz y poder lidiar un poco ya con diferentes presiones que estaban empezando en la zona, pero tampoco había un crecimiento, y podemos esperar que esto sea diferente de lo que había en tiempos precolombinos, pero hay algunas semejanzas. Acá, por ejemplo, podemos ver esta concentración de ranchos en un área que sería de un par de kilómetros. Y sin embargo, acá también quería llamarles la atención sobre este espacio vacío. ¿Qué representa? Esto y esto. Esta es la zona de ocupación Pribri y esta es la ocupación Cabeca. Ese espacio, que podríamos decir una frontera, realmente tiene potencial de interpretarse como una frontera desocupada por el conflicto que hay entre Bribris y Cabécares. Se han documentado para esa época, un poco antes digamos, de cuando se hizo este mapa, diferentes tradiciones orales de guerras entre Bribris y Cabécares que incluso afectaron la organización política. Se menciona incluso que hubieron, pues todavía se dieron en ese momento algunas posibles cacerías de cabezas, y realmente un conflicto militar que terminó con la dominación de los Bribris a los Cabécares, a pesar de que los Cabécares originalmente tenían y mantuvieron hasta cierto punto el prestigio de sus líderes religiosos. Entonces, creo que esto nos sirve mucho también a los arqueólogos como ejemplo de cómo estos patrones de fronteras nos pueden ayudar a separar diferentes unidades políticas que podríamos llamar cacicazgos. Pero pongámoslo en esa perspectiva. Estos son los cacicazgos que
que Ibarra reportó en 1990 y que ahora, disculpen, pero debe estar un poquito, por lo menos entiendo que ya Ibarra lo ha trabajado y está pronto a publicarse una nueva versión, pero creo que para nuestros fines nos puede servir de ejemplo. Como Ricardo mencionó, hay zonas que son extremadamente amplias y nos quedan dudas sobre si realmente tuvieron capacidad política de dominar los cacicazgos. Acá, por ejemplo, es muy probable, como estamos viendo ahorita, que realmente no fuera una zona tan amplia. Lo que nos está enseñando este mapa es simplemente un poco de desconocimiento por parte de los españoles, pero es muy probable que realmente esta zona no estuviera totalmente bajo el control, incluso en el siglo XVI, de un solo cacique. Es simplemente falta de información, o sea, una guía general, pero no necesariamente algo que tenemos que tomar como sincrónico y extendible hacia el pasado, ¿verdad? Incluso si hablamos de una perspectiva temporal más amplia, esto va a ser aún más complejo y más cambiante. Este cacicazgo de Tariaca sí se aproxima un poco más a lo que podríamos esperar en tamaño, habría que ver, pero también hay que notar que son zonas cambiantes, como por ejemplo Chico nos explicó. Hay mucha variabilidad cultural y también hay relaciones entre estas zonas costeras con las zonas internas. Por ejemplo, para destacar este argumento de la posible variabilidad, vemos que acá, en las zonas cercanas al Valle Central, tenemos cacicazgos mucho más pequeños. Yo pienso que eso lo que nos está diciendo es simplemente que ahí hay mejor información etnohistórica y que realmente hay mejores registros para saber que estos cacicazgos eran más pequeños. Quizás el Huarco, que sí es un cacicazgo muy importante, no necesariamente de toda esta área, pero por lo menos sí es bastante extenso. Garavito, sí, yo lo que pienso es que estamos viendo en realidad la reacción de diferentes líderes y diferentes comunidades uniéndose, haciendo alianzas para poderse defender en contra de los españoles. Entonces recordemos que también los pueblos indígenas son dinámicos y pueden reaccionar a diferentes factores históricos particulares. Realmente los cacicazgos debemos tomarlo como un punto de partida, no significa que todo eso sea una categoría, sino más bien una gaveta muy general. Algunas personas prefieren incluso eliminar del todo el concepto de cacicazgo, pero una alternativa es simplemente destacar que es una forma de organización política un poco más compleja y que dentro de esta forma de organización pueden caber muchas cosas distintas. Diferentes economías políticas, diferentes estrategias de control político y definitivamente no un control geográfico de un espacio determinado por varias generaciones, como si fuera realmente el espacio cultural de algo, ¿verdad? No hay necesariamente estas nociones de etnicidad y de política y de límites políticos que hay ahora. Un ejemplo sería entonces el sitio de las Mercedes, donde podríamos, con los datos preliminares, decir que los conflictos y los aspectos militares tenían mucho que ver, o por lo menos, esto no quiere decir que la guerra hubiera aumentado en intensidad. Lo que nos está diciendo es que los líderes estaban destacando su papel activo en la guerra. Entonces, tanto énfasis en la iconografía de la violencia, en muchas esculturas de guerreros con cabezas decapitadas, lo que nos está diciendo no necesariamente es que hubo un enorme aumento en la violencia. Eso podemos verlo después con datos funerarios, con datos de patrones de asentamiento, de sitios defensivos, etc. Hay varias líneas directas que la arqueología nos puede dar al respecto, pero la iconografía lo que nos está diciendo es que los líderes están enfatizando el aspecto guerrero, ¿verdad? Su asociación con esto, y esto tiene impactos a cómo la gente se representa a sí misma, como por ejemplo esta variabilidad que están viendo acá en sombreros o peinados,
nos está diciendo que la gente tiene que enfatizar su identidad para diferenciarse de otros. Eso es algo que todavía pues queda mucho por investigar, pero por lo menos tiene mucho sentido con respecto a estas circunstancias. Las cosas cambian. Ya sabemos, por ejemplo, que para el siglo XIX la organización política que, por ejemplo, Bossoli ha podido, y muchos otros investigadores han destacado, es la una basada en la figura de Luceca como un líder religioso que tiene mucho poder, no necesariamente entonces ya en líderes militares, sino, pero sí, digamos, hay posiciones heredadas y está relacionado con un sistema de parentesco clánico. Como estos especialistas se van dedicando a distintas partes digamos, distintas formas de la sociedad, distintos aspectos de la sociedad, con un énfasis en la parte religiosa. Otros modelos rápidamente otros modelos, ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Entonces, brevemente quería referirme a esta enorme variabilidad cultural que hay en el Caribe y cómo estas sociedades son realmente dinámicas, cómo se van adaptando a condiciones particulares, cómo van aprovechando su posición geográfica y cómo tienen que reaccionar a las particularidades históricas del momento. Los Rama, por ejemplo, en el Caribe sur de Nicaragua, tienen un sistema estacional cíclico de explotación de diferentes nichos en diferentes momentos del año. Esto ha ido cambiando. Pero entonces aprovechan realmente los recursos para poder lidiar con estos retos que da la geografía y el clima del Caribe. Este gráfico, por ejemplo, muestra cómo estas comunidades tienen estrechos lazos de reciprocidad e incluso estudios genéticos de Norberto han determinado cómo hay diferentes redes que unen estas comunidades y cómo estas comunidades tienen sus particularidades, ¿verdad? Pero hay relaciones de parentesco, relaciones económicas, de apoyo y incluso algunas comunidades que mantienen genotipos que indican sus particularidades indígenas, además de la influencia afroamericana. Otra comunidad que brevemente voy a hacer referencia es la de los misquitos, que también inician históricamente las referencias a los misquitos como comunidades muy igualitarias y que están viviendo también con cierta movilidad para aprovechar recursos en diferentes momentos del año, y de pronto pasan de esta economía y de esta forma de vida a una organizada más bien digamos, en ataques para capturar esclavos y recursos que aterrorizan a todo el Caribe en esa época durante mucho tiempo, y que incluso impactaron en la desocupación del Caribe sur de Costa Rica y de muchas otras zonas. Las poblaciones en 1800 tuvieron que refugiarse en partes altas de Talamanca y por eso también quedó desocupada la costa, y esto permitió que comunidades afroantillanas y posteriormente la compañía bananera tomaran esas tierras. Felipe, te doy medio minuto para que haga una síntesis. Bueno, el último ejemplo que les traía es el de los Noves, que es también una sociedad igualitaria, y como, por ejemplo, el abalsamiento es todo, y acá en este caso la modificación dental que tiene esta muchacha, que realmente no está reflejando ferocidad en la guerra, sino conceptos estéticos, pero que debemos entonces considerar como aspectos que a veces los arqueólogos implícitamente asociamos a influencias del norte, cuando realmente también muchas veces son aspectos locales. Simplemente, pues la intención acá es abrirnos un poco los ojos a que estudiemos realmente de forma más dinámica y sin límites tan estrictos de tiempo
digamos, en cuanto a que la barrera temporal sea la llegada de los españoles, sino que aprovechemos estos lazos que nos unen con la historia y con la geografía y cómo estos patrones de asentamiento nos pueden ayudar a reconocer distintos aspectos de la organización sociopolítica de estas comunidades. Muchas gracias. ¿Alguien tiene periodo de preguntas? Que me llamó mucho la atención eso de la zona vacía, esa zona de nadie, ¿verdad? Que realmente hay ese correlato con lo que estamos viendo en la zona de Cahuita también, y la diferencia entre estas dos tradiciones culturales, que ese dato realmente vendría a dar algún punto de apoyo a lo que estamos viendo en esa otra zona. Entonces, parece relevante que sea también en la misma región. Sí, estos patrones se pueden aprovechar mucho cuando tenemos una prospección regional, podemos determinar cuáles eran los límites de las unidades políticas, entonces esto tiene realmente mucho potencial. Felipe, bueno, un comentario también. Yo creo que esta situación de estos vacíos o estos espacios, como que es choque en muchos de los casos de culturas, ¿verdad? Nosotros también consideramos, Felipe y yo, en el proyecto Caña Nivel, en la otra zona, donde hay espacios de amortiguamiento que se nota donde una cultura no ingresó y quedó un espacio vacío durante por lo menos un gran lapso de tiempo, ¿verdad? Donde habían grupos anteriores, ¿verdad? Pero al momento de entrar a una cultura se quedó una zona de amortiguamiento para que se cada una cordillera en Guanacaste. Y la otra cosa es que el patrón lineal que estamos viendo, que es como yo diría que Costa Rica podría ser con América, es una de las cosas más fuertes, ¿verdad? Betty Vegas habla, por ejemplo, en Brasil, en algunos, ¿cómo se llama? Ríos que son afluentes del Amazonas, donde ella hizo trabajo siguiendo exactamente solamente las orillas de los ríos, nosotros en el proyecto Caña Nivel, en Guanacaste, donde uno va a encontrar que la mayoría de los sitios van a estar ahí. O sea, pueden haber algunos sitios que salieron porque están o cercanos a un naciente o a una nación, pero siempre el río, digamos, va a ser la base de, no solamente de la obtención de ciertos recursos, como ser el agua, peces, otra cosa, sino también en muchos de los casos, como mencionas, también la navegación o la salida a otros lugares. Yo creo que sí es muy válido esos datos. Gracias. ¿Una pregunta? Mónica. Mi pregunta es a nivel metodológico. ¿Hubo una reubicación en campo, digamos, con lo que presentaste en el mapa de Bajulén, de los datos históricos, de todos esos puntitos que ubicaste? Digamos, ¿hubo una reubicación o reubicación, por decirlo así, de los sitios? No, en eso el trabajo fue, digamos, de gabinete, y creo que tengo la intención ahorita, por ejemplo, de buscar mapas viejos de ubicación, más recientes incluso, para ver, porque ese conflicto en Bribri-Cabeca me parece que alrededor de esa época pues cesó, ¿verdad? Por influencia digamos, del gobierno nacional. Sería interesante ver si esos límites que se observan a finales de 1800 realmente se eliminan cuando hay influencia de una organización política que pacifica la zona. Creo que no es necesario hacer una comprobación de campo histórica para esta perspectiva. No necesariamente tenemos que sí reconocer que los datos de base tienen muchos problemas. Una cosa interesante en los datos es que estas familias ya no están viviendo solamente como familias extensas en estas grandes casas tradicionales talamaqueñas, ¿verdad? Sino que están pasando a vivir como familias nucleares. Eso es un momento, yo creo que también es una adaptación que refleja las situaciones de ese momento, y que es un dato interesante para nosotros, como incluso la estructura familiar puede cambiar dependiendo de las condiciones socioeconómicas. Jordi. Sí, gracias. No, destacar dos cosas del trabajo y después hablamos más tendido. Quiero subrayar que estás señalando algo muy importante, que es ver que las estrategias políticas de los cacicados pueden ser muy variables, ¿verdad? No podemos seguir haciendo tabula rasa de que todas las formas de organización de los distintos cacicados eran iguales, porque igual las manifestaciones culturales, móviles y móviles que tenemos en la arqueología, nos siguen diciendo que no fue así. Entonces, un punto muy importante es ver qué tipo de intercambio de servicios está estableciendo
los diferentes cacicazgos. Habrá cacicazgos que estarán estableciendo servicios más de un corte de, pongámoslo en léxico moderno, de servicios primarios, pero van a haber otros cacicazgos que van a estar estableciendo otro tipo de servicios de otra índole como tal. Entonces me agrada mucho esto porque estoy entreviendo que estás dirigiendo a la audiencia que veamos estos sistemas como sistemas abiertos y no como sistemas cerrados, como toda la vida se ha hecho, ¿verdad? Porque en realidad no son sistemas cerrados. Sí, esto es resultado pues, de aumento en las investigaciones también, pero sí creo que es importante reconocer esa variabilidad y que nosotros como arqueólogos tenemos el potencial de reconocerlo, que realmente podemos hacer más de lo que creemos y que esta variabilidad es parte de lo que hace los datos interesantes. Creo que sí, que hay algunos cacicazgos que pueden comportarse de manera más tradicional, como por ejemplo sabemos a partir de información etnohistórica, digamos de Corto o algunos cacicazgos de Cortú, pero también tenemos una perspectiva histórica realmente muy profunda. Entonces tenemos que esperar enorme variabilidad y también tenemos que reconocer que, digamos, es útil reconocer la figura del cacicazgo o cualquier otro nombre que le pongamos, digamos, de unidades políticas interesantes y que están influenciando a poblados cercanos y que son generalmente jerárquicas, pero incluso si vemos las adaptaciones de estos ejemplos que vimos, eso puede cambiar en el tiempo y definitivamente también cambia en el espacio. Una última pregunta. Tal vez, bueno, no sé, creo que me escucha bien. Se puede estar en el sistema de sí. Felipe, muy buen trabajo. Quería, digamos, como hacer un comentario o una pregunta en relación a esa zona buffer, digamos, entre Libris y Cabeca. La geomorfología del río, digamos, el comportamiento fluvial del río, no sé, tiene que ver con rápidos o algunas otras formaciones geológicas, podrían, digamos, estar determinando, digamos, lo que a nivel de patrón de asentamiento usted ilustró ahí. Por ahí. Sí, no todo el tiempo de mencionarlo, pero definitivamente estos datos son preliminares. Entonces, una forma de verlo, acá lo que veo, por lo que nos ilustra muy básicamente este mapa, es que las condiciones no son tan distintas en el río. Pueden ver la parte más verdosa en las orillas del río es realmente la geografía que nos dice que hay un poquito más de llanuras asociadas a los ríos y que son las que están aprovechando estas comunidades. Ahora tenemos que hacer definitivamente más investigaciones, ya sea que hayan algunas particularidades ahí para reconocer eso. Observando ese mapa, esa parte de Suco, en Alturén, los sitios que hay ahí, que hemos registrado, que hay un conjunto de sitios arqueológicos, tienen relación con el Pacífico, con materiales Chiriquí. Entonces también podría ser que haya no solo una diferencia de Libris y Cabécares, sino que los asentamientos tengan alguna relación con grupos hacia el Pacífico. Sí, hay mucho que explorar, hay nuevas interpretaciones, está pues esta propuesta de la Gran Talamanca que destaca la unión entre esta zona caribe y la zona pacífica, ¿verdad? Y como, por ejemplo, este pequeño sector que les mencioné, que generalmente ha sido considerado como un despoblado, esta zona donde está la prospección es una prospección sistemática completa, acá no están todos. Esta zona realmente ven que está dentro de una zona desocupada aparentemente, pues se ha propuesto que realmente era, por lo menos en tiempos del siglo XVIII y XIX, era parte de esta gran Talamanca y que acá habían asentamientos cabécares. Ahora, en tiempos que son algunos de los sitios precolombinos, realmente está reflejando que había una ocupación importante en tiempos precolombinos y todavía no tenemos muy claro, pero sí es definitivamente estas zonas estaban unidas. Bueno, una última pregunta. No importa.
No, comentario. Tenemos un poquito de tiempo. No, comentario. De todas maneras, se me ajá. rehuso. Yo creo que, o sea, y en esto no estoy criticando a nadie, inclusive estoy haciendo una autocrítica. Es muy diferente lo que es digamos, una configuración arqueológica que esté reflejando un poder político a una configuración arqueológica que esté reflejando un patrón de asentamiento, ¿verdad? Entonces tendríamos que ver, digamos, básicamente cuáles eran los centros, ¿verdad? Básicamente cuáles eran las expresiones del poder, ¿verdad? Porque, digamos, en algunos de estos casos salamanqueños, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede ir en este momento y buscar, y que yo lo he hecho, y buscar un mapa del asentamiento de una zona particular, digamos, por ejemplo, Monociclo, y la gente de los centros de salud tiene un mapa de la distribución de las casas y las familias, y uno va, y es idéntico al que mostraste al bien, pero no es un patrón de asentamiento, no necesariamente un sistema político. Entonces es como dicen los entrenadores de fútbol, ¿verdad? O sea, adapto el sistema a los jugadores o los jugadores al sistema, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Línea Vieja, tenemos los sitios que reflejan este tipo de monumentalidad y todo, que sugiere un sistema cacical, pero inclusive no tenemos ni siquiera todavía fechas de carbono 14 de todos los sitios. Entonces no sabemos si todos los sitios funcionaban al unísono. Otra cosa que hay que tener mucho cuidado es que dependemos de los sitios que fueron abandonados, de facto. Por ejemplo, cuando vos mencionaste, bueno, no entendí muy bien lo de la diferencia entre las Mercedes y Guayabo en el sentido cronológico y todo eso, pero lo que tenemos de las Mercedes es que fue abandonado así, pero un sitio que fue reciclado, fue cambiado, ¿verdad? Y fue remodelado, digámoslo así. No lo podríamos ver, sino que veríamos en una fase posterior, ¿verdad? Una cosa como el Mirador entre los mayas, ¿verdad? Que es un sitio que quedó tal y como era en el preclásico, en el clásico medio, ¿verdad? Entonces, nada más eso, ¿verdad? Porque sí me parece que habría que tener material para hablar de Cacicalo, ¿verdad? Y muchas veces lo que tenemos es un reflejo de patrón de asentamiento. No, muy brevemente, pues sí, lo que yo quiero con esto es estimular ideas y ver, por ejemplo, nosotros no tenemos generalmente un periodo tan pequeño como los datos que nos da el censo Crowley, ¿verdad? Nosotros tenemos que lidiar con mucha más complejidad de factores, especialmente el aspecto temporal y de preservación del registro arqueológico. Efectivamente, en las zonas que les mostré anteriormente no tenemos todavía muchos datos. Esta zona la puse de referencia porque tenemos varias, sí tenemos esos datos. Acá se hizo una correlación entre lo que es el patrón de asentamiento con factores geográficos, con distribución de montículos y con distribución de elementos que indiquen esfuerzo religioso, espacios religiosos como plazas y especialmente petroglifos y zonas de enterramiento que podrían haber servido para varias comunidades o algunas para comunidades individuales. Cuando cruzamos todas esas distintas líneas de información y ojalá en lugares como en las Mercedes, en que además tenemos buenas excavaciones a nivel de sitio, podemos juntar toda esa información para realmente decir qué era lo que estaba pasando, pero aquí en el Caribe, en esas zonas que hemos mencionado, todavía nos falta realmente, y nos falta hacer todos esos cruces de variables para poder decir qué era lo que estaba pasando. Tenemos algunas ideas, pero sí, definitivamente falta mucho, por dicho. Bueno, muchas gracias, Felipe.